Economía y finanzas con Pedro Tello. A ver, hay que ver las cosas luego con menos chauvinismo, menos nacionalismo y un poco más de frialdad, particularmente cuando se trata de números. ¿Por qué si todo el mundo dice que la economía va mal, lo escuchamos hace rato con Ezra Shabot, por ejemplo, ¿por qué si estamos escuchando y estamos viendo números pues que no son buenos, que no son esperanzadores para finales de este año? Si vemos cómo se está contrayendo la economía mundial inclusive, entonces ¿por qué el dólar está bien? ¿Por qué tenemos un peso fuerte frente al dólar? Aguas con esos temas porque de pronto han llegado algunos mensajes y algunos muy agresivos, por cierto, que dicen, es que ¿por qué no dicen eso? El peso está bien gracias al presidente López Obrador, está bien gracias a la Cuarta Transformación. Pues no necesariamente. Pedro Tello, muy buenos días, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Luis, qué gusto, buenos días. Fíjate que este es un tema de verdad polémico, pero al mismo tiempo muy interesante. A ver, quienes aseguraban en noviembre pasado que a estas alturas del año el precio del dólar ya rondaría los 21 pesos por unidad, se equivocaron. Pero también, Luis, se equivocan quienes en este momento afirman que una moneda fuerte como el peso refleja la fortaleza de la economía de su país de origen, de México. Ni los catastrofistas del dólar a 21 pesos por unidad, ni los en extremo optimistas de que el peso refleja la solidez de la economía tienen razón. ¿Qué es lo que explica que el peso le haya ganado hasta el viernes pasado el 3.3% de terreno al dólar respecto a la cotización con la que cerramos el año anterior? Bueno, pues para entender el comportamiento de una moneda, Luis Auditorio, hay que analizar fundamentalmente 5 factores. 1. ¿Cuál es el crecimiento de la economía? Y ahí México no está nada bien. Mañana a las 8 de la mañana sabremos la estimación que hace el INEGI sobre el crecimiento de la economía mexicana durante el primer trimestre del año. Y lo que es evidente es que ese crecimiento seguramente va a rondar el 1 o el 1.2%, que es una cifra menor al avance del 1.9% que registró la economía mexicana en el último trimestre del año anterior, de modo pues que en este primer factor, crecimiento de la economía, nuestra actividad económica presenta signos de un abierto debilitamiento. Segundo factor, política monetaria. Hay solidez en el manejo de las variables monetarias de nuestro país y aquí sí, México tiene francamente una calificación bastante buena. Banco de México ha hecho su trabajo de manera impecable, manejando las tasas de interés para tratar de contener el crecimiento de la inflación y para hacer atractiva la inversión en pesos en la propia actividad económica nacional. Y esta situación, elevadas tasas de interés en México en comparación con las tasas de interés prevalecientes en nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, Luis Auditorio, ha propiciado el atractivo de invertir en pesos sea mayor que aquel que representa la inversión en dólares. Tercer factor, estabilidad política. Bueno, podemos tener un gran debate sobre las formas y los estilos y las declaraciones del presidente, con las que seguramente no concordamos muchos de nosotros, pero lo que es evidente es que en materia política nuestro país se mantiene con relativa calma y en auténtica estabilidad. Importaciones y exportaciones es el otro factor. Ahí, nuestro país se ha mantenido como una economía abierta al intercambio comercial, como un exportador importante de manufacturas, particularmente al mercado de Estados Unidos, aunque hay que decirlo, Luis Auditorio, el último dato sobre el desempeño del comercio exterior en México, particularmente hacia Estados Unidos, presenta ya números rojos en el mes de marzo, tras haber acumulado prácticamente 24 meses consecutivos con números positivos. ¿Es este un cambio en lo que atañe al funcionamiento del motor externo? Yo desearía que no, porque la economía de Estados Unidos presenta, por lo menos en el primer trimestre de este año, un avance bastante sustancial. Creo que estamos frente a una pausa, ojalá así sea, en lo que al desempeño de las exportaciones hacia Estados Unidos se refiere.
De modo pues que tenemos una economía debilitada, pero una moneda, el peso, fuerte frente al dólar, fundamentalmente por la diferencia en las tasas de interés que se pagan en México y en Estados Unidos. ¿Qué tan relevante ha sido esto para atraer capitales a nuestro país? Júzguelo usted. En los primeros 3 meses de este 2019, la inversión financiera, no productiva, aquella que por inversión financiera estoy hablando de aquellos que compran acciones en el mercado bursátil mexicano, ha representado un ingreso equivalente a los 6.400 millones de dólares, que contrasta, Luis Auditorio, con la salida de 617 millones de dólares que se presentó en el mismo periodo del año anterior. Así que, ¿cómo es posible entender que tenemos una moneda fuerte en una economía débil? Pues la razón está fundamentalmente en la política monetaria que se ha seguido en México para contener la inflación y al mismo tiempo para mantener el atractivo de inversiones en pesos en momentos en los que México requiere capitales, recursos y flujos de dólares a nuestro país para poder mantener evidentemente la estabilidad financiera, lo que no significa, Luis Auditorio, que la economía mexicana avance hacia recesión, porque creo en este momento que todavía estamos metidos en un panorama marcado por la desaceleración, pero es evidente que tenemos una economía débil con una moneda fuerte, y esa es una de las, yo diría, paradojas para una economía como la mexicana contra lo que se pronosticaba hace unos cuantos meses, Luis. Como siempre, Pedro, te aprecio muchísimo el comentario, la información. Te seguimos en tus redes sociales. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz inicio de semana para todos. Gracias, Pedro. Feliz inicio de semana.